Tilda Crispin se ajustó las gafas y entrecerró los ojos, inclinándose sobre la lupa. Debajo de ella había un broche de granate, una piedra central del tamaño de la uña de un dedo meñique, rodeada de otras más pequeñas. Las facetas de color cereza oscuro captaban la luz de la lámpara del escritorio y proyectaban un profundo resplandor rubí sobre la blanca superficie del escritorio. Una talla extraordinariamente bien conservada, murmuró Tilda, tomando nota en su cuaderno. Se supone que es del siglo XIX, posiblemente del norte de Italia. Frente a ella se sentaba una mujer mayor, pulcramente vestida con un traje de tweed color marfil. La señora Quentin Holiday, como se había presentado al entrar en la empresa de tasación Crystal and Facet, había traído un juego de granates para tasar, broche, pendientes y pulsera, embalados en un gastado estuche de terciopelo. Es interesante que las piedras coincidan en profundidad de color, continuó Tilda, pasando a examinar los pendientes, lo que demuestra una selección muy cuidadosa del material. Cuanto más oscuro era el granate, mayor era su valor en aquella época. El trabajo con el oro también es notable. Los dedos de Tilda, envueltos en finos guantes de látex, hicieron girar suavemente el pendiente bajo la lámpara. Me alegro de que te guste, sonrió la clienta mayor, cruzando las manos sobre el regazo. Sabe, nunca le he tenido especial cariño a estas joyas, aunque son realmente hermosas. Tienen una especie de historia. Tilda levantó la vista de la lupa y enarcó una ceja, interrogante. A los clientes les solía gustar contar historias sobre las joyas de su familia, y ella había aprendido a escuchar educadamente, incluso cuando esas historias tenían poca relación con la realidad. Quentin, mi marido, me regaló este juego por nuestro 20º aniversario. La señora Holiday pasó el dedo por el borde del estuche. En aquel momento me quedé extasiada. Un par de meses después descubrí que tenía una aventura con su secretaria. Tilda asintió discretamente, sin saber qué decir. La gente solía confiarle historias personales inesperadas. Era una peculiaridad de su profesión. Había algo en la forma en que se sentaba en su escritorio, protegida del mundo por lámparas y herramientas, que la hacía sentirse cómoda con la franqueza. No creas que me quejo, querida, se rió la señora Halliday. Quentin y yo estuvimos 52 años casados antes de que muriera. Pero ¿sabe de lo que me di cuenta con el paso del tiempo? Cada vez que se sentía culpable por mí, me regalaba una joya. Tilda apartó la lupa y se enderezó. Este anillo de zafiro de aquí, señaló la señora Holiday su mano, fue el día de sus 50 cumpleaños, 6 meses después de que yo descubriera su flirteo con una enfermera de su planta. Y el collar de perlas que quería enseñarle la próxima vez fue el pago por una aventura con nuestra vecina cuando vivíamos en Rodwell. Curioso, ¿verdad? ¿Y tú? Tilda dudó entre las palabras. ¿Nunca pensaste en marcharte? La señora Halliday la miró con ligera sorpresa. Dios, claro que sí, sobre todo después de la primera vez. Pero ¿sabe una cosa? Me encantaba nuestra vida, nuestro hogar, mi lugar en la comunidad. Quentin fue un gran padre y nunca dudé de que me quería a su manera. Además, sonrió socarronamente. Yo también he tenido algunas aventuras, no tan a menudo como él, pero aún así. Tilda sintió que las comisuras de sus labios se levantaban involuntariamente en una sonrisa de respuesta. Supongo que cada pareja tiene su propia fórmula para la felicidad, dijo diplomáticamente. Exactamente, querida, asintió la señora Halliday. Y ahora que Quentin ya no está, he decidido vender algunos de estos recuerdos. Los nietos prefieren el dinero a las joyas de la abuela. Entonces, ¿cuál es su valor? Tilda terminó la tasación, dio una cifra aproximada y acordaron otra visita cuando terminaran el papeleo. Cuando el cliente se marchó, Tilda se quedó quieta un momento, pensando en la historia que había oído. Había algo inesperadamente parecido a su propia situación, aunque los detalles, por supuesto, eran diferentes. A las 5:30 cerró la puerta del despacho y salió. La tarde de octubre la recibió con un viento fresco y el olor de las hojas caídas. Johnstown nunca era bonito en esta época del año. Edificios grises, fachadas en ruinas, cielos que oscurecían temprano. Tilda se puso los guantes y se abrochó el abrigo hasta el cuello. Era un paseo de 15 minutos hasta casa, si se atravesaba el parque. El silencio la recibió en casa.
El amplio salón de paredes crema y muebles grises y azules parecía sacado de una revista de interiorismo, impoluto e impersonal. Un papel cuádruplemente doblado yacía sobre la mesa de la cocina. Tilda ni siquiera se molestó en desdoblarlo, pues ya sabía lo que decía. Llegaré tarde a la clínica. La cena está en la nevera. Enen. Hubo un tiempo, en los primeros años de su matrimonio, en que Norris le había escrito notas de verdad, disculpas, bromas, a veces incluso declaraciones de amor. Luego se habían convertido en mensajes telegráficos de 5 palabras, y ahora solo eran respuestas, y ambos lo sabían. Tilda tiró la nota a la papelera. No sintió rabia ni resentimiento, solo una ligera irritación por tener que mantener esta farsa. El retraso en la clínica. Por supuesto, Norris se había retrasado en la clínica un día sí y otro también durante los últimos 3 meses. Abrió la nevera, sacó una ensalada que había preparado ella misma aquella mañana y una botella de vino blanco. Cenó de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando el atardecer de Johnstown y pensando en la fiesta que se avecinaba. Norris había insistido en su presencia. La reunión en casa de su colega, Sylvester Ingram, era semiformal. Estarían todos los cardiólogos importantes de su clínica con sus cónyuges, posibles inversores, un par de representantes farmacéuticos. ¡Representantes farmacéuticos! Tilda sonrió, recordando aquella palabra de su última conversación con su marido. Había tenido mucho cuidado de evitar nombres concretos cuando hablaba de quién asistiría a la fiesta. Uno en particular, Jasmine Woodruff. Era un nombre que Tilda había aprendido hacía unos 3 meses, buscando mensajes en el teléfono de su marido mientras se duchaba. Una forma incómoda y anticuada de hacer las cosas, pero eficaz. Jasmine, de 28 años, trabaja para la empresa farmacéutica que suministra a su clínica. Una rubia brillante de amplia sonrisa y dientes perfectamente rectos. Tilda había visto fotos suyas en el mismo teléfono. La tarde se convirtió en un ritual de preparación para salir. Tilda se duchó, se secó el pelo, se maquilló, nada llamativo, pero lo suficientemente minucioso como para estar impecable. Entonces llegó el momento de elegir un atuendo. Se decidió por un vestido azul marino de cuello alto y espalda abierta. Estricto por delante, inesperadamente franco por detrás. Este contraste siempre había sido el favorito de Tilda. Pero la pieza central de la velada iba a ser el collar que Norris le había regalado en su 11º aniversario, 6 meses atrás. Tilda abrió la caja y sacó la joya. Oro blanco, pequeños diamantes alrededor de la piedra central, una gran tanzanita de un azul intenso y un tono violeta. Valía tanto como un coche usado de gama media. Tilda, que era gemóloga profesional, podía calcularlo con una precisión de $1. Recordó la noche en que lo recibió. 11 años de matrimonio no era una fecha redonda, pero Norris se había ofrecido inesperadamente a celebrarlo en un restaurante caro. Tilda se había sorprendido entonces, pero había aceptado. Durante toda la cena su marido estuvo inusualmente callado, como si ensayara algún discurso para sí mismo. Cuando sirvieron el postre, sacó una caja de terciopelo y se la entregó. «Feliz aniversario», dijo entonces. Y esas fueron las únicas palabras relacionadas con su relación en toda la velada. Tilda recordó cómo había abierto la caja y cómo había admirado las joyas. Eran realmente preciosas. Cómo Norris la había mirado con una especie de tensa expectación, como si quisiera asegurarse de que había cumplido con algún deber. Ella no sabía entonces que ese collar tenía su propia historia. Una historia que descubrió unas semanas después, al encontrar accidentalmente el recibo en el bolsillo de la chaqueta de él cuando lo llevó a la tintorería. Y luego, ya a propósito, revisando su correspondencia con una tal Jasmine. «Quiero esto. Es perfecto», escribió bajo una foto del mismo collar en la boutique de joyas. Y la respuesta de Norris: «Te quedará bien. Trato hecho». Y entonces, al parecer, algo cambió sus planes. Tal vez el precio era demasiado alto para un regalo para su amante. O de repente se acordó de que se acercaba el aniversario y decidió que un regalo así para su mujer sería más apropiado. En cualquier caso, el collar fue para Tilda. Se lo puso alrededor del cuello, mirando su reflejo en el espejo. La tanzanita azul combinaba perfectamente con el vestido azul marino, y los diamantes brillaban suavemente a la tenue luz del dormitorio. Tilda tenía un aspecto elegante y caro.
exactamente como correspondía a la esposa de un cardiólogo de éxito. De repente sonó el teléfono. El nombre de Briony, su mejor amiga desde la universidad, apareció en la pantalla. ¿Estás lista para una noche de masoquismo social?, preguntó Briony en lugar de saludar. Casi, sonrió Tilda. Solo me queda ponerme la máscara de esposa feliz. ¿Vendrá Norris? Prometió estar aquí desde el principio. Supuestamente tiene una operación importante. ¿Supuestamente? Briony sonaba preocupada. Puede que haya una operación. Tilda se encogió de hombros, aunque su amiga no podía verlo. Pero es perfectamente capaz de pasar un par de horas con Jasmine antes de la fiesta. ¿Por qué no lo dejas? No era la primera vez que Briony hacía esa pregunta. ¿Por qué lo haría? Tilda se ajustó el collar al cuello. Tenemos un gran arreglo. Tengo mi propia casa, mi propio trabajo, mi propia vida. Él tiene la suya. Casi nunca nos cruzamos. ¿Y te parece bien ser la esposa infiel? Me parece bien ser un hombre que decide lo que es importante para él. Tilda miró el reloj. Tengo que irme. Nos vemos allí. Terminó la conversación. Cogió su bolso y salió al pasillo. Se miró por última vez en el espejo. Todo estaba impecable. Parecía una mujer a la que le iba bien. Nadie que la viera diría que su matrimonio solo existía sobre el papel. Tilda llamó a un taxi. Tenía sentido llegar separada de Norris. Era una tradición tácita. Cuando el coche se detuvo, volvió a mirar el teléfono. No había llamadas ni mensajes de su marido. Bueno, como siempre. Cerró la puerta y salió a la húmeda tarde otoñal, en dirección al coche que la esperaba. La fiesta que se avecinaba no le causaba ninguna emoción ni expectación. Solo era otro ritual social que cumplir para mantener el statu quo. Un viento frío le rozó las mejillas, y Tilda se quedó quieta un momento, mirando hacia el cielo cada vez más oscuro de Jonestown. En algún lugar, entre las nubes grises, debería haber estrellas, pero la ciudad nunca le permitía verlas. La casa de Sylvester Ingram estaba en la parte norte de Jonestown, en una zona que los lugareños llamaban Las Colinas. El nombre encajaba con el paisaje. Las mansiones se alzaban sobre suaves colinas, cada una rodeada de un cuidado jardín y una alta valla. El taxi de Tilda se detuvo frente a una verja de hierro forjado con un intrincado monograma I en el centro. El camino de piedra gris ascendía suavemente hasta la casa, un imponente edificio de ladrillo rojo de 3 plantas con columnas en la entrada. La luz entraba a raudales por las altas ventanas, y desde la puerta principal abierta se oían voces apagadas y el sonido de un quinteto de jazz. Tilda pagó al taxista y, ajustándose el collar, se dirigió a la casa. En la puerta la recibió el propietario, Sylvester Ingram, un hombre de mediana edad con el pelo ralo y rojizo y unos atentos ojos marrones. Llevaba un traje gris oscuro impecablemente confeccionado y una corbata burdeos con un sutil estampado. Tilda, me alegro de que hayas venido. Le dio un ligero beso en la mejilla. ¿Sigue Norris en la clínica? Sí, le están operando, respondió ella con una sonrisa cortés. Prometió venir en cuanto terminara. Silvestre asintió comprensivo. Por supuesto, el trabajo es lo primero. Pasa, la mayoría de los invitados ya están aquí. Por cierto, Briony te está buscando. Tilda entró en el amplio vestíbulo, donde un criado le cogió el abrigo. Una vez dentro, se quedó quieta un momento, acostumbrándose al entorno. El interior de la casa de los Ingram siempre le había causado una doble impresión. Por un lado, era hermoso. Por otro, demasiado ostentosamente rico. Era como si los propietarios estuvieran ansiosos por mostrar a cada huésped un catálogo completo de sus trofeos. Muebles antiguos, cuadros en marcos pesados, alfombras orientales, una colección de armas antiguas en las paredes. Había un poco más de todo de lo necesario, y daba la sensación de ser un museo más que una casa residencial. Unas 30 personas estaban reunidas en el salón, donde Tilda seguía el sonido de la música. Caras conocidas, los colegas de Norris en el hospital, sus esposas, algunos representantes de las empresas farmacéuticas que colaboraban regularmente con el hospital. Casi todos con su otra mitad. Briony se encontró junto a la chimenea, donde charlaba con un joven moreno con una copa de champán. Tilda no recordaba su nombre, pero estaba segura de que trabajaba en el departamento de radiología. «Tilda»,
Briony se animó al ver a su amiga y, disculpándose con su interlocutor, se acercó a ella. Por fin una persona normal. 15 minutos más de cháchara sobre Scanner Stack y habría empezado a contar casos de mi consulta de psicoterapia. Y eso, créanme, no es un buen tema para un cóctel. Tilda se echó a reír. A sus 36 años, Briony Larkin conservaba la energía y la franqueza de sus años universitarios cuando se conocieron. Bajita, con el pelo oscuro bien recortado y unos vivaces ojos castaños, siempre había llamado la atención no tanto por su aspecto como por sus modales, desenfadados y un poco desafiantes. «Estás impresionante», dijo Briony, apreciando el atuendo de su amiga. «¿Y el collar? ¿Es ese?» Tilda tocó ligeramente la tanzanita con los dedos. «Sí, fue un regalo de aniversario. Pensé que hoy era la ocasión adecuada para ponérmelo». «Atrevida», Briony bajó la voz, «teniendo en cuenta que conoces su historia». «Precisamente por eso», replicó Tilda con calma. «Lo pago todos los días de mi matrimonio con Norris. Entonces, ¿por qué no llevarlo?» Briony negó con la cabeza, pero no discutió. En lugar de eso, cogió 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí y le entregó una a Tilda. «Hablemos de la fauna local», sugirió, señalando con la cabeza a los invitados. «¿Qué te parece la nueva esposa de Prescott? La 5ª consecutiva, creo, y unos 10 años más joven que la anterior». Tilda bebió un sorbo y miró a su alrededor. Randall Prescott, jefe del departamento de cirugía cardiovascular donde trabajaba Norris, estaba de pie junto a la ventana, con el brazo alrededor de la cintura de una mujer menuda de pelo castaño. «Más bien 15», observó Tilda. «Y sí, un quinto. Me pregunto a qué edad pasará a los 60. ¿A los 80? Si es que vive, con lo bien que vive», se rió Briony. «Aquí está Melanie Ingram. No sé cómo mantiene la cara así cuando recibe invitados en este mausoleo». Tilda siguió la mirada de su amiga. La esposa de Sylvester, una rubia alta de postura impecable, acababa de entrar en el salón. Llevaba un vestido marfil sencillo, pero claramente caro, que resaltaba su piel bronceada. Melanie se mantenía con ese aspecto especial de anfitriona hospitalaria que solo dan los años de práctica. Una sonrisa acogedora pero no excesiva, una mirada atenta a cada invitado pero no intrusiva. 17 años de matrimonio, 3 hijos en colegios públicos, dijo Tilda pensativa. Sigue intentando fingir que es feliz. ¿Tú no? Briony miró atentamente a su amiga. Hace tiempo que acepté que la felicidad no tiene que ver con mi matrimonio. Tilda se encogió de hombros. Pero tengo mi libertad. Norris ni siquiera intenta controlar lo que hago, con quién salgo. ¿Te gustaría que lo hiciera? Briony siempre hacía preguntas directas. Probablemente un hábito profesional de la terapeuta. Tilda pensó un momento. No, estoy perfectamente feliz con el status quo. Cada uno vive su propia vida. Entonces, ¿por qué llevas ese collar? Tilda no tuvo tiempo de responder. Se oyó un movimiento en la entrada del salón. Apareció Norris Crispin, y todas las miradas se volvieron hacia él por un momento. Tilda miró detenidamente a su marido. Alto, con el pelo oscuro apenas tocado de canas en las sienes y unos rasgos faciales correctos, siempre tenía un aspecto impecable. Su traje de negocios le sentaba como una segunda piel. Sus ojos color whisky parecían seguros y tranquilos. A sus 43 años, Norris había conseguido todo lo que quería. Un alto cargo en su profesión, prosperidad económica, el reconocimiento de sus colegas. Recordó la primera vez que lo vio en una fiesta universitaria. Él era entonces un residente de último curso. Ella una estudiante de arte con un trabajo a tiempo parcial en una joyería. Él la cautivó con su determinación, ella con su lectura y su independencia. Se casaron 2 años después, cuando ella tenía 26 y él 32. Por aquel entonces, ella aún creía que les esperaba una vida en común profunda y llena de sentido. En cierto modo, así había sido. Habían encontrado el sentido, cada uno a lo suyo. Norris la vio y se dirigió al otro lado de la sala. Se detuvo por el camino, estrechando la mano de sus colegas y saludando a sus compañeros. Tilda la besó en la mejilla. Olía a colonia, antiséptico y un tenue perfume femenino. Briony señaló con la cabeza a la amiga de su mujer. ¿Cómo ha ido la operación?
preguntó Tilda. Con éxito. Fue un caso complicado, pero salió bien. Tomó una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. Sylvester quiere que hable con posibles inversores para el proyecto de la nueva clínica. Por supuesto, asintió Tilda. No te entretendré. Norris sostuvo la mirada en su collar durante un momento, y ella pensó que algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Pero no dijo nada. Se limitó a asentir y regresó al grupo de hombres junto a la chimenea. Me pregunto si se acordará de que el collar no era para ti, susurró Bryony. No estoy segura. Tilda bebió un sorbo de champán. Pero pronto tendremos ocasión de averiguarlo. Señaló con la cabeza hacia la entrada, donde acababa de aparecer una nueva invitada. Una joven con un vestido escarlata de profundo escote, alta, esbelta, con una melena rubia recogida en un elaborado peinado, destacaba entre los demás invitados como una flor exótica entre las hierbas del campo. ¿Es ella? Bryony entrecerró los ojos. ¿Jasmine? Sí. Tilda sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Se presentó. Jasmine Woodruff entró en la sala como si fuera la invitada principal. Su aparición no pasó desapercibida. Muchos se volvieron, sobre todo los hombres. Se detuvo en la entrada, como dándoles a todos la oportunidad de mirarla, y luego caminó con confianza hacia Melanie Ingram. ¿Con quién ha venido?, preguntó Bryony. Al parecer sola, observó Tilda con atención. Aunque técnicamente está aquí como conocida de Evelyn Huxley. Evelyn era la esposa de uno de los cardiólogos de la clínica, conocida por su afición a las amigas jóvenes con las que hablar de moda y cotilleos. Jasmine abrazó a Melanie, diciéndole algo animadamente al oído. La casera sonrió, pero Tilda, que la conocía desde hacía mucho tiempo, notó la tensión en aquella sonrisa. La vida social de Johnstown era una esfera muy cerrada. Mucha gente debía de saber lo del asunto Norris, incluida Melanie. Tilda desvió la mirada hacia su marido. Norris seguía hablando con un grupo de colegas sin mirar en dirección a Jasmine, pero su postura delataba que era consciente de ello. Los hombros ligeramente tensos, los dedos agarrando con demasiada fuerza el tallo de su vaso. Sabía que ella estaba aquí, y eso le preocupaba. ¿Se encuentra bien?, preguntó Bryony en voz baja, al notar el cambio en el rostro de su amiga. Más que bien. Tilda bebió un sorbo de champán. Solo estoy observando cómo se desarrollan los acontecimientos. Y los acontecimientos se desarrollaban con una lógica inexorable. Jasmine, después de hablar con la anfitriona y algunos invitados, empezó a moverse lentamente por la sala, acercándose poco a poco al grupo que estaba junto a la chimenea, donde se encontraba Norris. Sus movimientos parecían aleatorios. Se detenía a hablar con alguien, o cogía un canapé de una bandeja, o se quedaba mirando el interior. Pero la dirección general seguía siendo la misma. Por fin se encontró bastante cerca de Norris y sus acompañantes. Tilda vio que su marido se daba cuenta de que se acercaba. Su espalda se enderezó aún más. Sus gestos fueron más comedidos. Pero siguió hablando, fingiendo no prestar atención a Jasmine. ¿Crees que la ignorará?, preguntó Bryony. No creo que lo haga, Tilda negó con la cabeza. No es de las que se echan atrás. Como para confirmar sus palabras, Jasmine se unió de pronto a la conversación de los hombres, haciendo algún comentario con una sonrisa brillante. A juzgar por las reacciones de sus interlocutores, sorprendidos pero interesados, dijo algo inesperado y acertado. Norris se vio obligado a volverse hacia ella, fingiendo que apenas se conocían. Tilda no podía oír su conversación desde el otro lado de la habitación, pero podía imaginar de qué se trataba. Jasmine debía de estar demostrando sus conocimientos sobre los nuevos fármacos utilizados en cardiología. Un tema profesional, seguro y apropiado en esta empresa. La tapadera perfecta para tener la oportunidad de acercarse a Norris. Es buena, comentó Bryony. Sabe cómo llamar la atención en el contexto adecuado. Sí, asintió Tilda, y no tiene reparos en utilizarla. En ese momento, Jasmine se rió de algo que había dicho uno de los otros, ladeando la cabeza y mostrando su impecable escote. Su risa, sonora y juvenil, llamó la atención de varios invitados cercanos. Luego tocó despreocupadamente la mano de Norris, señalando algo en su vaso, tal vez una hoja de menta o un hielo de forma inusual. El toque fue fugaz, pero Tilda vio que su marido se apartaba sutilmente.
Está nervioso, comentó Bryony. Claro que lo está. Tilda terminó su champán y dejó la copa vacía en la bandeja. Su amante y su esposa están en la misma habitación, y ambas saben de la existencia de la otra. ¿Está segura de que lo sabe? Bryony asintió hacia Jasmine. De que es consciente de ello, quiero decir. Adivina, supongo. Tilda se encogió de hombros. Pero no tiene ni idea de cuántos detalles conozco. La conversación se interrumpió cuando Melanie Ingram se acercó a ellas, cumpliendo con su deber de atenta anfitriona. Tilda, Bryony, espero que estéis contentas con todo. Sonrió suavemente. ¿Hay algo que pueda hacer por vosotras? Todo va bien, Melanie, respondió Tilda sonriendo. Como siempre, habéis organizado una fiesta maravillosa. Gracias. Melanie asintió levemente en señal de agradecimiento. Por cierto, es un collar impresionante. ¿Un regalo de Norris? Sí, por nuestro aniversario. Tilda tocó la tanzanita. Siempre sabía cómo elegir sus joyas. Incluso estoy un poco celosa, suspiró Melanie. Silvestre nunca podía presumir de un gusto así. Normalmente hacía que su secretaria eligiera algo apropiado para la ocasión. Cada uno tiene sus métodos, dijo Tilda con diplomacia, sin mencionar que probablemente Norris tampoco elegía él mismo las joyas. Melanie lanzó una rápida mirada por encima del hombro hacia donde Jasmine charlaba animadamente con un grupo de invitados, entre ellos Norris. Siempre es tan llamativa, dijo Melanie con una leve nota de desaprobación. ¿Quién? Preguntó Tilda inocentemente, aunque sabía exactamente de quién estaba hablando. Jasmine Woodruff, la representante de Medicor Pharma, explicó Melanie. Evelyn insistió en que la invitara. Parecía que se habían hecho amigas en la última recaudación de fondos. Tilda fingió un cortés interés. ¿Trabaja con la clínica Norris? Sí, su empresa suministra nuevos fármacos para la insuficiencia cardíaca. Melanie bajó la voz. Dicen que tiene mucho éxito en su campo. Aunque, por supuesto, no solo las cualidades profesionales ayudan en estos asuntos. Era lo más parecido a un comentario cotilla que Melanie Ingram podía permitirse hacer en su propia fiesta. Por supuesto, asintió Tilda con la misma sonrisa cortés. Diferentes cualidades son importantes en los negocios. Melanie asintió, claramente satisfecha de que su insinuación se hubiera entendido sin más. Bueno, no te entretengo. Disfrute de la velada. Se marchó para reunirse con los demás invitados, dejando de nuevo solas a Tilda y Bryony. Todo el mundo lo sabe todo, concluyó Bryony, y hacen como si no pasara nada. Típico de Jonestown. Tilda permaneció en silencio mientras observaba cómo Jasmine hablaba ahora con Sylvester, el dueño de la casa. Estaban de pie junto a una gran ventana que daba al jardín, y la conversación parecía animada. Pero los ojos de Jasmine volvían una y otra vez a Norris, que ahora hablaba con Randall Prescott y su joven esposa. Y entonces la mirada de Jasmine se deslizó por la habitación y se detuvo en Tilda. Durante una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, y Tilda no apartó la mirada. Vio en los ojos de la amante de su marido primero sorpresa, luego algo parecido al desafío y finalmente curiosidad. Jasmine apartó primero la mirada, pero casi inmediatamente volvió a mirar a Tilda, esta vez al cuello, donde brillaba el collar de tanzanitas. La expresión del rostro de Jasmine cambió. Su sonrisa se volvió tensa y había algo oscuro e intenso en sus ojos. Interrumpió su conversación con Silvestre y cruzó la habitación, con la clara intención de acercarse a Tilda. «Parece que viene hacia aquí», dijo Bryony en voz baja. «Sí», Tilda respiró hondo. «Esto va a ser interesante». Jasmine se acercó a paso lento, como si flotara río abajo, deteniéndose a intercambiar algunas palabras con los distintos invitados. Pero su dirección general era obvia, directa hacia Tilda y Bryony. Tilda la observó acercarse con calma exterior, aunque en su interior la tensión iba en aumento. No era miedo, más bien anticipación de la inevitable confrontación que se estaba gestando desde hacía tiempo. En cierto modo, Tilda incluso se sintió aliviada de que la situación llegara por fin a su clímax. Jasmine se detuvo a un par de pasos de ellos, sosteniendo en la mano un vaso con algún tipo de cóctel. De cerca parecía aún más espectacular. Piel impecable, pómulos definidos con maestría, ojos del color de las olas del mar, y unos dientes perfectos. Cuando sonreía, Tilda no podía evitar fijarse en su uniformidad.
La señora Crispin, si no me equivoco. La voz de Jasmine era melodiosa, ligeramente ronca. Soy Jasmine Woodruff, representante de Medicor Pharma. Trabajamos con la clínica de su marido. Encantada de conocerla, señora Woodruff, sonrió Tilda con la misma cortesía. Y esta es mi amiga, Bryony Larkin. Un placer, asintió Jasmine, sin apenas mirar a Bryony. Su atención estaba totalmente centrada en Tilda, y más concretamente en el collar que llevaba. ¡Qué joya tan interesante llevas! Tan sanita, ¿verdad? Así es, confirmó Tilda. ¿Sabes algo de piedras preciosas? De forma amateur, Jasmine dio un sorbo a su copa, sin dejar de mirar el collar. Pero esa piedra me resulta familiar. El aire entre ellas pareció espesarse. Tilda podía sentir a Bryony tensa a su lado, lista para intervenir si la conversación tomaba un giro desagradable. Pero Tilda estaba tranquila, al menos en apariencia. La situación que había temido, pero que en el fondo esperaba, había llegado por fin. Quizá haya visto alguna parecida en las joyerías, sugirió. La tanzanita es cada vez más popular. Sí, tal vez, sonrió Jasmine, pero sus ojos seguían fríos. Aunque esta me parece particularmente familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. O incluso me lo hubiera probado. Dijo las últimas palabras con énfasis, observando atentamente la reacción de Tilda. Era un desafío directo para saber si la esposa de Norris conocía la conexión del collar con Jasmine. Tilda le sostuvo la mirada, manteniendo una educada sonrisa. ¿En serio? Enarcó ligeramente una ceja. Sería una extraña coincidencia. Mi marido me regaló este collar por nuestro aniversario de boda. ¿Aniversario? Era como si Jasmine estuviera saboreando la palabra. ¡Qué tradicional! Norris no mencionó que fuera vuestro aniversario hace poco. No le damos mucha importancia a nuestros asuntos familiares. Tilda hizo una pausa. Sobre todo en el trabajo. Fue su propia arremetida y dio en el blanco. El rostro de Jasmine perdió la serenidad por un momento y sus ojos se entrecerraron. Se recompuso rápidamente, pero estaba claro que el primer asalto de este duelo verbal era de Tilda. El ambiente a su alrededor se volvió aún más tenso. Algunos de los invitados que se encontraban cerca ya lanzaban miradas curiosas en su dirección, intuyendo que algo interesante estaba ocurriendo. Tu collar hace juego con el vestido, observó Jasmine, retrocediendo un poco. Azul con azul, aunque creo que quedaría mejor con algo un poco más colorido. Rojo, por ejemplo. Se pasó la mano por el vestido escarlata, haciéndole saber lo que quería decir. Ya no era una indirecta, sino casi una declaración abierta de reivindicación de la joya. Tilda vio que Norris, que se había percatado de su conversación desde el otro lado de la sala, empezaba a acercarse lentamente, claramente alarmado por lo que estaba ocurriendo. Pero aún estaba demasiado lejos para intervenir o escuchar su conversación. Cada uno tiene sus gustos, respondió Tilda con calma. Yo prefiero las combinaciones más comedidas. La moderación es una virtud tan aburrida, sonrió Jasmine, mostrando sus dientes perfectos. Sobre todo a nuestra edad. Fue otro pinchazo, una indicación transparente de la diferencia de edad entre ellas. Tilda tenía 37 años, Jasmine 28. No era una diferencia tan grande, pero adquiría un significado especial en este contexto. Créame, señorita Woodruff, Tilda mantuvo su impecable cortesía. Una empieza a apreciar otras cosas a medida que envejece. Jasmine bebió otro sorbo de su copa, con los ojos fijos en el collar que colgaba del cuello de Tilda. Rodajas de lima y hojas de menta flotaban en el líquido transparente. Un mojito, o tal vez algún tipo de cóctel característico de la fiesta. Bryony se tensó visiblemente, percibiendo la creciente tensión entre las mujeres, pero no interfirió en su diálogo. «¿Sabes?», continuó Jasmine, como si no se hubiera dado cuenta de la pulla de Tilda. «Siempre he sentido debilidad por las tanzanitas. Tienen algo de mágico, la capacidad de cambiar de color azul a violeta según la luz». «Estoy de acuerdo», asintió Tilda. «En joyería, esto se llama pleocroísmo, la propiedad de un mineral de mostrar distintas tonalidades cuando se mira desde distintos ángulos. ¿Usted es un profesional, por lo que he oído?» Jasmine inclinó ligeramente la cabeza. «Gemóloga, ¿verdad?» «Sí, eso es. Trabajo para una empresa de tasación especializada en piedras preciosas.
Entonces deberías saber lo raras que son las tanzanitas de calidad de este tamaño, dijo Jasmine, bajando la voz. Sobre todo una con un tono violeta tan puro. La conversación se parecía cada vez más al juego del gato y el ratón. En la superficie, una charla trivial sobre piedras preciosas. En el fondo, un tenso enfrentamiento. Rara, pero no única. Tilda permaneció imperturbable. Vi una piedra muy parecida en Van Cliffs, en la 12ª Avenida, hace un mes. Pero no la misma. Jasmine sacudió la cabeza. Esta tanzanita en concreto, la reconocería entre 1000. O mejor dicho, ya lo he hecho. Hubo una breve pausa. Tilda sintió que Bryony le tocaba ligeramente el codo, una silenciosa señal de apoyo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Tilda, aunque sabía a dónde quería llegar Jasmine. Lo vi en Joyerías Bremer hace unos 6 meses. Los ojos de Jasmine se entrecerraron. Norris me llevó allí para elegir un regalo, y elegí este collar en concreto. Tilda tocó inconscientemente la joya. Sabía la verdad. Había encontrado un cheque de Bremer Jewels en el bolsillo de la chaqueta de su marido hacía mucho tiempo, cuando le había llevado la tintorería, y había visto fotos guardadas en su teléfono. Jasmine en una joyería probándose ese mismo collar. La serie de mensajes entre ellos no dejaba lugar a dudas de cómo iban a llegar las joyas a Norris. ¿En serio?, fue todo lo que dijo, manteniendo una máscara de educada sorpresa en el rostro. Por supuesto, Jasmine no ocultó ahora su agresividad. Norris prometió dármela. Me probé esta tanzanita y combinaba perfectamente con mi tono de piel. La vendedora incluso la había apartado para nosotros. Para entonces, varios de los invitados que estaban cerca habían dejado de hablar entre ellos y empezaban a escuchar su conversación. Tilda notó que Melanie Ingram lanzaba una mirada preocupada en su dirección, percibiendo claramente que el ambiente de la fiesta estaba cambiando. Señorita Woodruff, intentó hablar en voz baja para no llamar la atención. No sé qué le habrá prometido mi marido, pero me ha regalado este collar. Por nuestro aniversario, y es mío. Dijo la última frase con presión, permitiendo por fin que el acero entrara en su voz. Tilda no estaba dispuesta a meterse en un escándalo público, pero no tenía intención de echarse atrás. ¿Tuyo? Jasmine soltó una breve carcajada que no tenía ni un ápice de alegría. Se suponía que era mío. Yo la elegí. Norris lo había prometido. Su voz subió una octava, y ya buena parte de los invitados se había vuelto en su dirección. Desde el otro lado de la sala, Tilda vio que Norris se disculpaba rápidamente y empezaba a dirigirse hacia ellos, pero su camino estaba bloqueado por grupos de invitados y avanzaba demasiado despacio. Creo que deberíamos hablar de esto en otro lugar, dijo Tilda, sintiendo un creciente malestar. Lo último que quería era ser el centro de atención en la fiesta de los Ingram. No había nada que discutir. Jasmine dio un paso adelante, con el rostro contorsionado por la ira. Se suponía que ese collar era un testimonio de mi relación con Norris. Me prometió un regalo serio, y en vez de eso te lo dio a ti. Jasmine, intervino finalmente Bryony, tratando de calmar la situación. Este no es el lugar ni el momento para este tipo de conversaciones. Calmémonos todos y... No voy a calmarme. Jasmine la cortó, sin mirar a Bryony. Su mirada estaba fija en el collar. ¿Sabes cuánto tiempo pasé eligiendo esta piedra en particular? ¿Cómo le expliqué a Norris por qué era especial? ¿Y ahora qué? Está en el cuello de una mujer con la que Norris ni siquiera vive. Tilda se estremeció al oír esas palabras, no porque no fueran ciertas, sino porque Jasmine las había dicho en voz lo bastante alta como para que muchos a su alrededor las oyeran. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia, pero mantuvo la compostura. Señorita Woodruff, habló Tilda en voz muy baja pero firme, comprendo su decepción, pero esta fiesta no es el lugar adecuado para entrar en temas personales. Ah, ¿así que ahora va a enseñarme las reglas del decoro? Jasmine se rió, pero su risa sonó entrecortada, casi histérica. ¿Una mujer que lleva un collar que me robaron? ¿Que finge no saber nada de Norris y de mí? Algunos de los invitados gimieron en voz baja. Las conversaciones en los grupos cercanos se detuvieron por completo, todas las miradas puestas en ellos. Tilda vio que Sylvester Ingram se dirigía hacia ellos con expresión preocupada. Al parecer, quería evitar un escándalo en su casa. Sé más de lo que crees, fue todo lo que dijo Tilda.
Esto pareció no hacer más que avivar la furia de Jasmine. ¿Lo sabes? ¿Y no haces nada? ¿Dejas que salga conmigo y luego vuelve a casa y te regala joyas destinadas a mí? Su voz temblaba de indignación. ¿Qué te pasa? Norris estaba ya bastante cerca, a pocos pasos de ellos, pero no se atrevió a intervenir. Tenía la cara blanca como la tiza, y sus ojos se movían entre Tilda y Jasmine. Jasmine, dijo al fin, hablemos en otro sitio. No, se volvió bruscamente hacia él. Estoy harta de esconderme y fingir que no hay nada entre nosotros. 5 meses, Norris. 5 meses en los que prometes que la dejarás, que estaremos juntos oficialmente. Y luego le regalas un collar que yo elegí. Hubo un silencio total en la habitación. La música seguía sonando en algún lugar del fondo, pero parecía como si todos los sonidos estuvieran amortiguados por una gruesa capa de algodón. Todos los invitados permanecían inmóviles en sus asientos, temerosos de perderse una palabra del drama que se estaba desarrollando. Tilda permanecía inmóvil, mirando a su marido. Norris parecía querer caerse al suelo. En sus ojos no había remordimiento, sino frustración por el desmoronamiento de la fachada cuidadosamente construida. Todo este tiempo se las había arreglado para mantener sus dos mundos separados. Su mundo familiar, con Tilda, y su mundo romántico, con Jasmine. Ahora esos mundos estaban colisionando dolorosamente. Tilda comenzó volviéndose por fin hacia su mujer. No es como tú. No te atrevas a decirle que no es lo que ella piensa. Jasmine le cortó. Basta de mentiras. Ella lo sabe. Yo lo sé. Todos aquí lo saben. Maldita sea. Melanie Ingram se adelantó, con la clara intención de intervenir y salvar de algún modo la fiesta. Pero Jasmine no la dejó decir ni una palabra. Había un fuego en los ojos de la joven que ni la razón ni la decencia podían apagar. ¡Tú! Se volvió de nuevo hacia Tilda, señalándola con el dedo. Llevas mi collar, el collar que debía simbolizar mi relación con Norris. Y antes de que nadie pudiera detenerla, Jasmine dio un paso brusco hacia Tilda y agarró el collar de Tanzanita. Con un movimiento brusco, la fina cadena se rompió. La joya se desprendió del cuello de Tilda y cayó al suelo, repiqueteando contra el parqué. «Se suponía que era mío», gritó Jasmine, y su voz resonó en la silenciosa sala de estar. Tilda retrocedió instintivamente, cubriéndose el cuello con la mano, no tanto por el dolor como por la conmoción. Bryony la agarró por los hombros, dispuesta a defender a su amiga si Jasmine continuaba con su ataque. Pero Jasmine se quedó inmóvil, dándose cuenta de repente de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron de par en par y su respiración se entrecortó. Se quedó mirando el collar tirado en el suelo, como si no pudiera creer que se lo hubiera arrancado del cuello a Tilda. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie se movía. Todos los ojos estaban fijos en las 3 figuras del centro de la habitación. Tilda, Jasmine y Norris, de pie a unos metros de ellas. El silencio se prolongaba, solo roto por la respiración agitada de Jasmine. Por fin Norris dio un paso adelante, como si tuviera intención de hacer algo, pero se detuvo, sin saber si debía acercarse primero a su esposa o a su amante. Su indecisión era más elocuente que cualquier palabra. Se interponía entre ellos, física y metafóricamente, incapaz de tomar la decisión que debería haber tomado hacía tiempo. Tilda fue la primera en romper el estupor. Lentamente, manteniendo su dignidad, se arrodilló y recogió el collar del suelo. La preciosa Tanzanita seguía intacta, aunque la fina cadena de oro estaba desgarrada. Tilda enrolló cuidadosamente la joya y la guardó en el bolsillo de su vestido. Todo esto lo hizo en completo silencio, sin pronunciar palabra. Su rostro permanecía tranquilo, solo un ligero rubor en las mejillas y un movimiento algo más brusco de lo habitual delataban su tensión interior. Levantándose, Tilda miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de todos los que la observaban. Melanie y Sylvester Ingram, cuya fiesta se había arruinado irremediablemente. Los colegas de Norris, que ahora hablarían del escándalo durante meses. Jasmine, cuyo rostro empezaba a mostrar los primeros signos de comprensión. Y por último, con Norris, su marido, que nunca había tenido el valor de dar la cara por ella, ni siquiera de decir algo. «Tilda», dijo por fin, pero ella lo detuvo levantando la mano. «Ahora no.
dijo en voz baja pero con firmeza. De repente, Jasmine rompió a llorar, en voz alta, sin ningún intento de contenerse. Las lágrimas le corrían por la cara, manchando el maquillaje que se había aplicado con esmero. «Me lo prometiste», dijo entre sollozos, volviéndose hacia Norris. «Dijiste que me querías, que la dejarías, que estaríamos juntos. Y ahora...». No pudo terminar la frase, cubriéndose la cara con las manos. Norris finalmente se movió de su asiento y se acercó a Jasmine, poniéndole la mano en el hombro. A Tilda no se le escapó el gesto, y no solo a ella. Decenas de ojos seguían cada movimiento del trío en el centro de la sala. «Jasmine», dijo, «tienes que calmarte. Vamos fuera. Hablemos». Intentó alejarla suavemente de las miradas indiscretas, pero Jasmine tiró de su hombro. «No me toques», gritó entre lágrimas. «Lo has estropeado todo. Tú...». Los sollozos interrumpieron de nuevo su perorata. Tilda seguía inmóvil, observando la escena. Podía sentir la mano de Bryony en su hombro, el apoyo silencioso de su amiga, pero extrañamente no necesitaba consuelo. Había una calma casi antinatural en su interior, como si toda emoción se hubiera apagado, dejando solo una clara y fría conciencia de la situación. Enderezó la espalda y miró directamente a Norris. «Parece que tiene algo de lo que hablar con la señorita Woodruff», dijo con una voz uniforme que no contenía resentimiento ni ira, solo una afirmación de hecho. Norris abrió la boca para decir algo, pero Tilda ya le había dado la espalda, dirigiéndose a la multitud. «Pido disculpas por este malentendido. No dejéis que os estropee la velada». Melanie Ingram, aún aturdida por lo ocurrido, fue la primera en encontrar fuerzas para apoyarla. «Sí, por supuesto», asintió con una sonrisa irónica. «Músicos, continúen, por favor», alzó la voz, dirigiéndose al quinteto de jazz que había estado tocando todo el tiempo, aunque nadie la escuchaba. La música subió de volumen, como si intentara ahogar la incomodidad del momento. Algunos de los invitados empezaron a vacilar, retomando sus interrumpidas conversaciones, pero la mayoría seguía lanzando miradas curiosas a los protagonistas del drama. Jasmine, aún sollozando, permitió que una de las esposas de los médicos, no Evelyn Huxley, sino otra mujer cuyo nombre Tilda no recordaba, la llevara aparte, al parecer al baño para asearse. Norris se quedó solo, mirando confuso a su alrededor, como si no supiera qué hacer a continuación. Volvió a mirar a Tilda, pero ella apartó deliberadamente la mirada, indicando que la conversación había terminado. Al menos por ahora. Bryony se acercó al oído de su amiga. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Estoy bien», respondió Tilda, sorprendida por la veracidad de su respuesta. Realmente estaba bien. El shock de la humillación pública, de haber sido atacada por Jasmine por arrancarle el collar, estaba desapareciendo. En su lugar había un extraño alivio. Ahora todo estaba al descubierto. No más secretos, no más fingimientos. La situación que había controlado durante tanto tiempo estaba por fin fuera de su control, y paradójicamente era liberador. Tilda se llevó la mano al cuello, donde hacía poco había colgado el collar de tanzanitas. La piel estaba ligeramente irritada por la cadena desgarrada, pero no sentía dolor real, físico al menos. En cuanto al emocional, tal vez llevara demasiado tiempo preparándose para este momento, como para sentir algo más que la sombría satisfacción de haber dejado caer por fin las máscaras. Sylvester Ingram se acercó a ella. Su rostro expresaba auténtica simpatía. «Tilda», dijo en voz baja, «siento mucho que esto haya ocurrido en mi casa». «No te disculpes, Sylvester», sonrió débilmente. «No ha sido culpa tuya. Tenía que ocurrir tarde o temprano». Él asintió, sin saber qué más decir. Tras una incómoda pausa, se disculpó y se acercó a los demás invitados, intentando recuperar el ambiente festivo. Tilda estaba de pie con una copa de champán en la mano. Sentía las miradas, oía los murmullos, pero todo parecía estar ocurriendo en algún lugar lejano, no con ella. En el bolsillo de su vestido había un collar que le había costado a su marido varios miles de dólares, y que era la prueba de su doble vida. Una vida que ahora se exhibía ante todo su círculo social. Bebió un sorbo de champán y por primera vez lo probó de verdad, seco y ligeramente ácido. Ante ella estaba la conversación para la que se había estado preparando durante meses. Una conversación que lo cambiaría todo.
Pero por el momento, Tilda se quedó allí de pie, sintiendo la extraña calma de alguien que por fin ve la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. Jasmine seguía sollozando en algún lugar del fondo de la casa. Norris intentaba actuar como si nada hubiera pasado, reanudando la conversación con sus colegas. Los invitados se cuidaban de fingir que todo era normal. Y Tilda esperaba, esperando el momento en que por fin pudiera contar su versión de la historia. Había un silencio pesado y espeso en el salón de la casa de los Ingram. Un quinteto de jazz estaba tocando una melodía, pero la música parecía fuera de lugar, como de funeral. Los invitados intentaban fingir que no había pasado nada. Seguían con sus conversaciones, daban sorbos a sus copas, pero sus ojos volvían una y otra vez a Tilda, de pie junto a Brioni, en medio de la sala. Norris se mantenía reservado, rodeado de sus colegas, que callaban más que hablaban. Su rostro estaba tenso, su mirada recorría la sala, evitando los ojos de su mujer. Jasmine ya había vuelto del cuarto de baño, a donde la había llevado la esposa de uno de los médicos. Tenía la cara pálida y los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero ya no sollozaba. Estaba de pie junto a la chimenea, con un pañuelo de papel en la mano, y parecía confusa y enfadada. Tilda se pasó la mano por la nuca, donde hacía poco había colgado el collar. Le recordó que nadie en esta habitación, excepto Brioni, conocía toda la verdad. Todos piensan que es una esposa engañada, una víctima que, hasta esta noche, no tenía ni idea de la aventura de su marido. Algunos la compadecen, otros se regodean en secreto, otros simplemente disfrutan del drama. Nadie ve la realidad. En el bolsillo de su vestido yace un collar roto, prueba tangible de las mentiras que impregnaban su matrimonio. Y de repente, Tilda se da cuenta de que ya no quiere conservar esa prueba. No quiere llevar la máscara de la decencia. No quiere fingir. «Me gustaría dejar algo claro», dijo de pronto, y su voz, aunque no era alta, resonó en la silenciosa sala de estar. Brioni la miró preocupada, pero Tilda se limitó a negar débilmente con la cabeza. Sabía lo que estaba haciendo. Los invitados se congelaron, ya ni siquiera fingían no ver lo que ocurría. Todos los ojos se volvieron hacia Tilda. «Muchos pensaréis que el incidente de hoy me ha pillado por sorpresa», continuó con voz firme, «que ignoraba lo que estaba ocurriendo entre mi marido y la señorita Woodruff, que la información sobre el origen de este collar», sacó una joya rota del bolsillo, «me ha sorprendido». Norris se adelantó, evidentemente con la intención de detenerla. «Tilda», empezó él, pero ella levantó la mano y él se calló. «Creo que sería bueno que todo el mundo supiera la verdad», dijo Tilda, y no había amargura ni acusación en su voz, solo serena determinación. «Nos evitará más malentendidos y habladurías». Hizo una pausa y observó los rostros de los invitados. Melanie Ingram parecía atónita. Sylvester parecía intrigado. Los colegas de Norris mostraban una mezcla de vergüenza y curiosidad. Jasmine se quedó con la boca entreabierta, al parecer sin esperar semejante giro de los acontecimientos. «Sabía lo de la aventura de mi marido y la señorita Woodruff desde el principio», dijo Tilda sin rodeos, sin apartar la mirada. Hacía unos 5 meses, Norris empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, con más frecuencia de lo habitual. Sus explicaciones parecían plausibles. Un nuevo proyecto en la clínica. Casos complicados. Pero mi instinto me decía que era algo más que eso. Hizo una pausa y bebió un sorbo del vaso que aún sostenía en la mano. «No estoy orgullosa de haber mirado su teléfono mientras estaba en la ducha», continuó Tilda, «pero lo hice y encontré mensajes de Jasmine, fotos, planes de encuentros, suficiente para saber que tenían una aventura. La habitación se volvió tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj antiguo de la esquina. Incluso los músicos dejaron de tocar, presintiendo que algo importante estaba sucediendo. No monté una escena», se encogió de hombros Tilda. «No hice un berrinche, no pedí explicaciones. Simplemente lo tomé en consideración». Por el rabillo del ojo, vio que Norris apretaba los puños. Su rostro era una mezcla de asombro y enfado. Estaba claro que no esperaba tanta franqueza de su esposa, habitualmente reservada. «Y entonces, hace unos 6 meses», continuó Tilda, «Norris y yo celebramos nuestro 11º aniversario de boda. Me regaló este collar», levantó la mano con la joya entrelazada.
Tanzanita enmarcada por diamantes. Un trabajo precioso. Valía tanto como un coche de segunda mano. Varias de las invitadas se tocaron sus collares y pendientes. La valoración profesional del gemólogo les había hecho mirar sus joyas de otra manera. Me ha emocionado. Se deslizó una sutil ironía en la voz de Tilda. Pensé que era una señal de atención, un deseo de salvar nuestro matrimonio. Hasta que unas semanas después encontré en el bolsillo de su chaqueta un cheque de Bremer Jewels, la misma boutique donde se había comprado el collar. Miró directamente a Jasmine, cuyo rostro era ahora una mezcla de asombro y vergüenza. No suelo rebuscar en los bolsillos de mi marido, pero aquel día estaba recogiendo la ropa de la tintorería y comprobé si le quedaba algo en los bolsillos. El cheque era de una cantidad considerable, lo que me llamó la atención. Y la fecha de la compra coincidía con la de nuestro aniversario. Eso me hizo comprobar de nuevo su teléfono. Ahora a propósito. Tilda dio otro sorbo a su vaso, pero la bebida le pareció insípida. En su correspondencia con Jasmine, encontré fotos de este mismo collar. Se lo había probado en la boutique. Había enviado fotos a Norris con leyendas como «Quiero esto» y «Perfecto para mí». Norris respondía que le quedaría bien, que estaba de acuerdo. Planeaban comprar esta joya, para Jasmine, no para mí. Jasmine emitió un sonido extraño, ni un sollozo ni un gemido. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero ahora leían algo más que resentimiento, confusión, desconcierto. Pero entonces, ¿por qué? Empezó, pero se detuvo, incapaz de terminar la pregunta. ¿Por qué yo tenía el collar y no tú?, preguntó Tilda con calma. No lo sé con seguridad. Quizá Norris pensó que era demasiado caro para un regalo no oficial. Quizá se acordó de nuestro aniversario y pensó que sería mejor dárselo a su mujer, para que hubiera menos sospechas. O tal vez temía que tomaras un regalo tan caro como una promesa de más, como un símbolo de intenciones serias. Miró a su marido, que se quedó petrificado con una expresión de absoluta conmoción en el rostro. De todos modos, yo tenía el collar, y no dije ni una palabra. No pregunté por qué la joya que Jasmine había elegido era de repente un regalo para mí. No exigí ninguna explicación. Lo acepté agradecida y seguí llevándolo. ¿Pero por qué?, preguntó Melanie Ingram, y en sus ojos había auténtica incomprensión. Tilda pensó un momento, buscando palabras. Tenía que explicar algo que a ella le parecía obvio, pero que podía resultar incomprensible para las personas acostumbradas a otros modelos de relación. Porque era más cómodo, dijo finalmente. Hace tiempo que nuestro matrimonio es una pareja. Vivimos en la misma casa, pero tenemos nuestras propias vidas. Norris está volcado en el trabajo y otros intereses. Yo también estoy ocupada con mi carrera. Apenas nos cruzamos. Volvió a mirar a Norris, cuya cara era ahora una mezcla de vergüenza y enfado. Si hubiera montado un escándalo por sus trampas o por el collar, tendríamos que solucionarlo. Tendríamos que solucionarlo. Quizá incluso divorciarnos. Habría sido problemático, caro y doloroso. Y para mí, era más fácil hacer la vista gorda, fingir que nuestro matrimonio seguía siendo real, que éramos una pareja, no solo dos personas que vivían bajo el mismo techo por inercia. No había amargura ni acusación en sus palabras, solo una serena aceptación de los hechos. No pretendía engañar a nadie, continuó Tilda. Sucedió que el engaño fue cómodo para todas las partes. Norris podía salir con Jasmine sin preocuparse de que su mujer montara una escena. Yo podía mantener mi estatus y mi estilo de vida sin tener que fingir estar enamorada de un marido que hacía tiempo que había dejado de interesarse por mí. Ambos nos beneficiábamos de este acuerdo tácito. Jasmine soltó algo parecido a una risita, pero sonó más histérica que divertida. ¿Y yo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde hay sitio para mí en este acuerdo? ¿Para mis sentimientos? ¿Para las promesas que me hizo? Tilda desvió la mirada hacia la joven. Por primera vez en toda la noche, sintió algo parecido al arrepentimiento. No sé qué te prometió Norris, Jasmine, dijo en voz baja. Solo puedo suponerlo, pero si dijo que me dejaría por ti, si prometió el divorcio y una nueva vida juntos, me temo que no fue del todo sincero contigo. Jasmine empezó a llorar de nuevo, no de rabia, sino por el dolor de la decepción. Se volvió hacia Norris, que seguía callado. ¿Es verdad?,
preguntó entre lágrimas. ¿Nunca pensaste dejarla? ¿Todas tus palabras sobre nosotros, sobre nuestro futuro, eran mentira? Norris salió por fin de su aturdimiento. Su rostro se contorsionó de ira, pero no estaba dirigida a Jasmine, sino a Tilda. No tenías derecho, dijo con la voz temblorosa por la rabia apenas contenida. No tenías derecho a revisar mi teléfono. No tenías derecho a guardar silencio sobre todo esto durante meses. Solo para arreglar... ¡Esto! Hizo un gesto amplio con la mano, señalando a la multitud toda la situación. Humillación pública. Ese era tu objetivo, ¿no? ¿Dejarme en ridículo delante de mis colegas? ¿Delante de mis amigos? Tilda negó con la cabeza. No, Norris. No planeé nada parecido. Si Jasmine no me hubiera arrancado el collar, si no hubiera gritado que se suponía que era suyo, no habría pasado nada. Me habría callado. Todos habríamos seguido interpretando nuestros papeles. Podrías haber parado, levantó la voz. Podrías haberte ido de la fiesta en vez de hacer esto. Ya no tiene sentido, replicó Tilda con calma. Después de lo que hizo Jasmine, todo el mundo sabía lo que pasaba. Yo solo ponía los puntos sobre las íes. Dije la verdad para no tener que seguir fingiendo. Jasmine, todavía llorando, se volvió hacia Norris. Di algo, exigió. Di que me quieres. Que nada de esto, hizo un gesto con la mano en dirección a Tilda. Importa, que la dejarás por mí de todos modos. Norris permaneció en silencio, con la mirada perdida entre las dos mujeres. En aquel momento no parecía un cardiólogo de éxito, respetado por sus colegas y deseado por muchas mujeres, sino un chico acorralado, atrapado en una mentira y sin saber cómo salir. Jasmine, dijo por fin con voz suplicante, tienes que entenderlo. Esto es más difícil de lo que parece. Tilda y yo tenemos una larga relación, bienes compartidos, una reputación. ¿Así que no vas a dejarla?, interrumpió Jasmine, con los ojos abiertos por la comprensión. Todos estos meses, todas tus promesas, ¿era solo una forma de llevarme a la cama? No, exclamó Norris. Claro que no. Te quiero. Solo hace falta tiempo para organizarlo todo. Pero Jasmine ya no le escuchaba. Su rostro estaba contorsionado por el asco mezclado con dolor. Eres una mentirosa como ella, le espetó señalando a Tilda. Solo que ella al menos es sincera con sus mentiras. Y tú, no eres más que una patética mentirosa. Tilda observó la escena con un extraño distanciamiento, como si estuviera viendo una obra de teatro. En algún lugar de su interior, sintió pesar, no por su matrimonio, que hacía tiempo que era una mera apariencia, sino por el dolor que Jasmine sentía ahora. La joven había amado de verdad a Norris, a diferencia de la propia Tilda, y su traición había dolido mucho más. Creo que todos debemos calmarnos, intervino Sylvester Ingram, decidiendo finalmente que había llegado el momento de que el señor de la casa interviniera en el conflicto. Tal vez esta conversación debería continuar en un entorno más privado. No te preocupes, Sylvester, sonrió Tilda débilmente. Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Se volvió hacia Norris, que ahora parecía confuso, enfadado y desconcertado. La pregunta en sus ojos era, ¿y ahora qué? Tilda se acercó a él y le tendió la mano con el collar en la palma. Creo que ya no es mío, dijo en voz baja. Nunca fue mío, la verdad. Ahora puedes dárselo a quien quieras. Norris aceptó la joya mecánicamente, mirando a su esposa como si la viera por primera vez. Tal vez fuera así, pues en los últimos años se habían distanciado tanto que eran prácticamente extraños. Tilda, tenemos que hablar, empezó él, pero ella se limitó a negar con la cabeza. Ahora no, dijo, y aquí no. Mañana, o pasado mañana, cuando las pasiones se hayan calmado. Echó un vistazo a la sala de estar, donde todos los invitados estaban congelados, observando el acto final del drama. Sus rostros mostraban diferentes emociones: simpatía, curiosidad, vergüenza. Pero la emoción predominante era el alivio. Ahora que se había revelado la verdad, podían dejar de fingir que nadie se había dado cuenta de nada. Pido disculpas por las molestias, dijo Tilda, dirigiéndose a todos a la vez. Espero que el resto de la velada sea más agradable. Con estas palabras se volvió hacia Briony, que había permanecido a su lado durante toda la escena. Quiero irme,
dijo Tilda en voz baja. ¿Me llevas? Claro. Briony le apretó la mano con fuerza. Vamos. Se dirigieron hacia la salida del salón y la multitud se separó silenciosamente ante ellos. Tilda caminaba con la espalda recta y la cabeza alta, sin mirar a Norris ni a Jasmine. Solo al pasar junto a Melanie Ingram, se detuvo un momento. Siento haber estropeado la velada, dijo Tilda. Melanie, para su sorpresa, se limitó a negar con la cabeza. No pasa nada, querida, sonrió cálidamente sorprendida. A veces la verdad es más importante que la cortesía. Tilda asintió y siguió su camino. Una vez en el pasillo, sintió que la tensión que había estado atenazando su cuerpo empezaba a liberarse. Inspiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sintió que la respiración la liberaba de verdad. Su matrimonio, tal y como lo conocía, se había roto. Pero extrañamente, no le causó dolor ni remordimiento. Solo la sensación de que por fin se había quitado un gran peso de encima. Mientras Briony recogía sus abrigos del criado, Tilda se quedó mirando su reflejo en el gran espejo del vestíbulo. La mujer que la miraba desde el espejo parecía tranquila y serena, pero había algo nuevo en sus ojos, una chispa que no había estado allí antes. Una chispa de vida, de despertar tras un largo sueño. Su cuello, donde su collar había colgado no hacía mucho tiempo, estaba desnudo. También parecía simbólico, sin joyas, sin cadenas, solo ella, sin adornos ni máscaras. Guardaron silencio cuando Briony salió de la entrada de la casa de los Ingram. Tilda miró por la ventanilla los árboles que pasaban y las vallas de hierro forjado de las mansiones vecinas, sumidas en la oscuridad del atardecer. Briony no rompió el silencio hasta que el coche entró en la carretera principal. ¿Te encuentras bien?, preguntó, mirando brevemente a su amiga. Tilda se volvió hacia ella y sonrió de repente. No de la forma tensa o educada en que solía hacerlo, sino sinceramente, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Sabes», dijo, «me siento mejor de lo que me he sentido en años». Briony sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Después del escándalo público en el que la amante de tu marido te arrancó el collar e hizo un berrinche?» «Exacto», asintió Tilda. «Se acabó, Bri. Se han quitado todas las máscaras, todas las cartas sobre la mesa. No más secretos, no más insinuaciones, no más fingimientos». Briony golpeó el volante con los dedos pensativa. «¿Y ahora qué?» «No lo sé», respondió Tilda con sinceridad. «Pero algo va a cambiar, y eso es bueno». Condujeron unas cuantas manzanas más en silencio. Briony encendió la radio, pero enseguida la apagó, como si se diera cuenta de que la música sería inapropiada. Finalmente volvió a hablar. «¿Vamos a mi casa?» «Si no te importa», asintió Tilda. «No quiero ir a casa. Al menos esta noche no». «Claro». Briony giró por la calle que llevaba a su casa. «Tengo una botella de un tinto excelente, solo para ocasiones como esta. ¿Para cuando tu amiga esté destrozando su matrimonio delante de medio Jonestown?» Tilda sonrió con maldad. «Para cuando la vida por fin se pone interesante», la corrigió Briony. El piso de Briony estaba en una casa antigua en las afueras del centro de la ciudad. Un edificio de ladrillo de finales del siglo XIX, con techos altos y grandes ventanales. El interior reflejaba su personalidad. Obras de arte inusuales en las paredes, toques de color en el mobiliario, estanterías repletas de volúmenes de psicología, mezclados con detectives y ciencia ficción. Estaban sentados en el salón, Tilda en el sofá y Briony en el sillón de enfrente. Sobre la mesita había una botella de vino abierta, 2 copas, un plato de queso en lonchas y uvas. «Así que», Briony levantó la copa. «¿Por los nuevos comienzos?» «Por la verdad», respondió Tilda, y chocaron las copas. El vino tinto era ácido y rico, con notas de cereza y roble. Tilda bebió un gran sorbo, disfrutando de la forma en que el alcohol extendía lentamente el calor por su cuerpo, relajando sus músculos. «Has causado sensación», comentó Briony, pinchando un trozo de queso en un palillo. «Sylvester y Melanie recordarán esta fiesta durante un mes. Espero que no se enfaden demasiado». Tilda frunció el ceño. «No pretendía montar una escena. Me ha salido de repente». «No pueden culparte», dijo Briony negando con la cabeza. «Si culparan a alguien, sería a Jasmine o a Norris». Al oír el nombre de su marido, Tilda guardó silencio y giró el vaso, pensativa. Se imaginó a Norris de pie en medio del salón de los Ingram con el collar en la mano,
confuso y enfadado, sin saber qué hacer a continuación. De un modo extraño, esta imagen no le produjo ni regodeo ni arrepentimiento, solo cansancio y una vaga sensación de liberación. «Sabes», dijo al fin, «en realidad no pensaba montar una escena. Si Jasmine no me hubiera arrancado el collar, habría seguido haciendo mi papel. La buena esposa que no se da cuenta de nada». «¿Y cuánto habría durado eso?», preguntó Bryony. «¿Otro año? ¿2 años? ¿5 años?» Tilda se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez hasta que uno de los dos quisiera hacer un cambio». «¿Y tú no querías cambiar nada?». No había juicio en la voz de Bryony, solo genuino interés. «Ya acostumbrado», respondió Tilda tras una pausa. «A mi vida, a nuestro matrimonio de fachada, al cómodo distanciamiento. Norris y yo apenas nos cruzábamos. Él trabajaba, veía a Jasmine, yo me ocupaba de mis asuntos. La casa era solo, un lugar donde dormíamos a veces. No había peleas, ni quejas, ni necesidad de fingir una pasión que hacía tiempo que había desaparecido». «Eso suena increíblemente triste», comentó Bryony. «¿Verdad que sí?». Tilde parecía sorprendida. «Me pareció práctico. Cada uno tiene su vida, pero hay estatus, estabilidad, sin líos de divorcios, división de bienes y todo eso». Bryony se inclinó hacia adelante, con ojos serios y atentos. «Till», dijo, usando un viejo apodo de sus días de universidad, «¿recuerdas cómo eras antes? ¿Antes de conocer a Norris?». Tilda pensó en ello, tratando de recordarse a sí misma a los 25 años. Joven, ambiciosa, llena de energía. Acababa de licenciarse en gemología, trabajaba en una pequeña joyería y soñaba con abrir algún día su propio negocio. Iba a exposiciones, pintaba, estudiaba piedras raras, hacía viajes cortos los fines de semana. «Era diferente», admitió finalmente. «Estabas viva», corrigió Bryony. «Abierta, curiosa, y luego te casaste con Norris y poco a poco te enroscaste como un caracol en una concha. Menos sueños, menos riesgos, menos sentimientos. ¿Y sabes qué? Creo que por eso él y tú erais el uno para el otro. Los dos elegisteis la comodidad en lugar de la autenticidad». Tilda bebió más vino en silencio, digiriendo las palabras de su amiga. ¿Era realmente así? ¿Una mujer que prefería la comodidad a una vida plena? ¿La seguridad en lugar del amor? ¿El matrimonio con Norris en lugar de sus propios sueños? «Quizá tengas razón», dijo finalmente, «pero eso no significa que fuera mala. Simplemente existía. No especialmente feliz, pero tampoco infeliz. Como una maceta», Bryony sacudió la cabeza. «Sin morir, pero sin florecer». «¿No es así como vive la mayoría de la gente?», replicó Tilda. «Compromiso entre los sueños y la realidad, acostumbrarse a la rutina, a lo predecible». «Compromiso sí», convino Bryony. «Pero tu matrimonio dejó de ser un compromiso hace mucho tiempo. Fue una rendición. Renunciar a todo lo que hace que merezca la pena vivir. La intimidad, la reciprocidad, el crecimiento». Tilda suspiró, sintiendo que las palabras de su amiga golpeaban algo muy dentro de ella, una verdad enterrada que no quería admitir. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Bryony, cambiando el tema y el tono de la conversación. «No lo sé», respondió Tilda con sinceridad. «Divorciarme, obviamente. Pero más allá de eso, no tengo ni idea». «Por fin podrías abrir tu propia boutique de joyas», sugirió Bryony. «Siempre has soñado con ello». «Fue hace mucho tiempo», Tilda sonrió débilmente. «Lo había olvidado». «Ya me acuerdo», dijo Bryony, reclinándose en la silla. «Incluso esbozaste el interior, el logotipo, y se te ocurrió el nombre. ¿Cómo sonaba?». «Ojo de cristal», respondió Tilda en voz baja. «Una boutique de joyas centrada en piedras raras y con un trato personalizado para cada cliente». «¿Lo ves? ¿Aún te acuerdas?». Bryony sonrió ampliamente. Quizá había llegado el momento de retomar aquel sueño, o de encontrar uno nuevo. Tilda agitó su copa pensativa, observando cómo el vino tinto dejaba trazos de rubí en el cristal transparente. «Tal vez», dijo. «Ahora me resulta difícil pensar en el futuro. Todo sucedió tan de repente». «¿De repente?», Bryony arqueó una ceja. «Till,
Tu matrimonio lleva años agonizando. Esta noche fue solo un anuncio oficial de muerte. Tilda se estremeció ante la comparación, pero no pudo evitar reconocer su exactitud. En efecto, su relación con Norris hacía tiempo que había dejado de ser una relación viva, para convertirse en una cáscara vacía, una formalidad, una costumbre. Bueno, alzó su copa. Brindo por una nueva vida, sea lo que sea. Brindaron y, en ese momento, el teléfono de Tilda, que estaba sobre la mesa, vibró. El nombre de Norris apareció en la pantalla. No contestes, le aconsejó Bryony. Al menos no esta noche. Déjale sufrir. Tilda asintió, silenciando el teléfono. Sin embargo, no podía negar que sentía curiosidad por saber qué quería decir su marido después de todo lo que había pasado. Siguieron conversando, saltando de un tema a otro, recordando su época de estudiantes, hablando de las últimas exposiciones de gemas a las que había asistido Tilda, compartiendo anécdotas sobre clientes. Bryony relató divertidos incidentes de su práctica psicoterapéutica, alterando cuidadosamente los detalles para preservar el anonimato de sus pacientes. Poco a poco, la tensión fue abandonando a Tilda. El vino, la calidez de la compañía, la oportunidad de hablar abiertamente sin temor a ser juzgada, todo esto funcionaba mejor que cualquier sedante. Cuando la botella estaba medio vacía, ya se reían recordando algún ridículo incidente del pasado. «Se hace tarde», dijo Bryony, mirando el reloj. «¿Te quedas esta noche?» «Sí puedo», asintió Tilda. «Probablemente mañana busque una habitación de hotel. No quiero volver a casa hasta que todo se calme». «Tonterías», Bryony hizo un gesto con la mano. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites. La habitación de invitados está siempre a tu disposición». «Gracias». Tilda apretó la mano de su amiga, agradecida. «De verdad, gracias. No solo por el sofá y el vino, sino por comprensión». «Oye», sonrió Bryony, «¿para qué si no están los amigos?» En ese momento, el teléfono de Tilda volvió a vibrar. No era una llamada, sino un mensaje. Y unos segundos después, otro. «Alguien es persistente», comentó Bryony. Tilda cogió el teléfono y miró la pantalla. 3 mensajes de Norris, uno tras otro. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has hecho quedar como una idiota delante de todos mis colegas». «¿Por qué?» «Llámame inmediatamente». «Fase de enfado», comentó Bryony, mirando por encima del hombro de su amiga. «Clásico. Primero las acusaciones, luego vendrán las excusas y después las súplicas de perdón». «Suenas como una verdadera terapeuta», sonrió Tilda débilmente. «Soy una terapeuta de verdad», recordó Bryony, «y he visto este patrón cientos de veces». Tilda colgó el teléfono sin responder a los mensajes. Se sentía extrañamente distante. La ira de Norris parecía tan insignificante, como si fuera el argumento de una telenovela que ella estaba viendo, pero en la que no participaba. «¿Qué crees?», preguntó recostándose en el sofá. «¿Qué crees que está haciendo Jasmine ahora mismo? O está llorando en la almohada o recogiendo las cosas de Norris si ha ido a verla». Bryony se encogió de hombros. «O se están reconciliando de una manera muy activa. Podría ser cualquier cosa con ellos», se preguntó Tilda. Jasmine le parecía un misterio. Joven, emocional, tan apasionadamente enamorada de Norris que estaba dispuesta a provocar un escándalo en público. ¿Qué veía en él? ¿Qué sentía por él? ¿Y por qué de repente estas preguntas eran importantes para Tilda? «¿Te da pena?», preguntó Bryony, que había captado la dirección de los pensamientos de su amiga. «Un poco», admitió Tilda. «Le quiere de verdad. O eso cree. Y él. No estoy segura de que Norris sea capaz de tener sentimientos profundos. ¿Alguna vez has sentido algo real por ti?» Tilda pensó en ello, tratando de recordar el comienzo de su relación. ¿Era amor? ¿O era solo beneficio mutuo? Ella ganaría el estatus de esposa de un médico de éxito. Él ganaría una compañera de vida educada y sofisticada que lucía bien del brazo. «A mi manera, quizá», dijo al fin, «pero no lo suficiente para superar su propio egoísmo». El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Norris. «Lo siento. No debería haber gritado. Tenemos que hablar. Es importante». «Ahora viene la fase de las excusas», sonrió Bryony. «¿Qué he dicho?» Tilda negó con la cabeza, de nuevo sin responder al mensaje.
No tenía ni ganas ni energía para mantener esta conversación ahora, por mensaje de texto o de otro modo. Probablemente me tumbaré, dijo, sintiendo que el cansancio acababa por apoderarse de ella. El día había sido ajetreado. Por supuesto, asintió Brioni. La habitación de invitados está lista. Las toallas están en el baño. Si necesitas algo, llámame. Tilda se levantó y se detuvo un momento, mirando a su amiga. Gracias, Bri, dijo. Por todo. De nada. Brioni se levantó también y la abrazó con fuerza. Todo va a salir bien, Til. No enseguida, pero lo estará. Tilda asintió y se dirigió hacia el dormitorio de invitados. Era una habitación pequeña y acogedora, con una cama individual, una estantería y un escritorio junto a la ventana. Brioni la utilizaba a veces como despacho cuando hacía sesiones de asesoramiento en línea. Mientras se preparaba para irse a la cama, Tilda descubrió que no llevaba cepillo de dientes ni muda de ropa. Se había dejado todas sus pertenencias en casa. Brioni había dejado un cepillo de dientes nuevo y una toalla limpia en el baño, pero tuvo que improvisar la ropa. Al final, Tilda decidió dormir con la camiseta de Brioni, que le quedaba un poco grande, pero que le servía de camisón. Tumbada en la cama, miró el móvil por última vez. 2 mensajes más de Norris. Tilda, contesta, por favor. Necesito saber dónde estás. Entiendo que estés enfadada, pero tenemos que discutir qué hacer a continuación. Apagó el teléfono. No quería ver más mensajes. Norris siempre lo hacía. Incluso en sus peores momentos, intentaba controlar la situación, dirigir los acontecimientos en la dirección que él quería. Pero ahora no. Ahora mismo, Tilda estaba decidida a actuar según sus propias reglas. Tumbada en la oscuridad, reflexionó sobre las palabras de Brioni. ¿Realmente se había acurrucado como un caracol en una concha? ¿Había renunciado a sus propios sueños por comodidad? Y si era así, ¿ahora qué? ¿Cómo puede aprender a ser ella misma de nuevo, después de tantos años de fingimiento? Ojo de cristal. El nombre que había inventado para su tienda imaginaria resonaba en su cabeza. Casi se había olvidado del sueño. Casi se había convencido a sí misma de que su trabajo en la empresa de tasación, donde se pasaba el día estudiando las joyas de los demás, era suficiente. Pero ahora que Brioni se lo había recordado, algo en su interior había respondido. Una débil pero persistente chispa de deseo. ¿Qué más había olvidado? ¿Qué otros sueños y aspiraciones habían quedado enterrados bajo años de matrimonio comprometido? El teléfono de la mesilla volvió a encenderse. Otro mensaje. Tilda sabía que era Norris, pero no se molestó en comprobarlo. Escribiera lo que escribiera, tendría que esperar hasta mañana, o hasta pasado mañana, o hasta que estuviera preparada para hablar con él. Lo que necesitaba ahora era estar sola, ordenar sus pensamientos y sentimientos, averiguar qué quería de la vida ahora que se había quitado todas las máscaras. Cerró los ojos y sintió que el cansancio la envolvía como una manta cálida. Por su mente pasaron imágenes de la noche anterior. La cara de Jasmine contorsionada por la ira y el dolor. La mirada confusa de Norris. Los ojos compasivos y curiosos de los invitados. Pero, extrañamente, aquellos recuerdos no evocaban ni vergüenza ni arrepentimiento. Solo una sensación de finalidad. Era como si por fin hubiera estallado un forúnculo que hacía tiempo que debía haber estallado, liberando el dolor y la tensión. Justo antes de irse a dormir, Tilda pensó en el collar, la joya de Tanzanita que había sido el catalizador de todo el asunto. Se preguntó qué habría hecho Norris con ella. ¿Se lo habría dado a Jasmine para consolarla? ¿O seguiría guardada en su bolsillo como prueba física de su duplicidad? En cierto modo, ya no le importaba. El collar, como su matrimonio, pertenecían al pasado. Le esperaba lo desconocido, aterrador y excitante al mismo tiempo. Pero por primera vez en años, Tilda sintió que iba en la dirección correcta. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, sumiéndose en un profundo y apacible sueño sin sueños. La habitación del Hotel Linden House no era lujosa, pero sí cómoda. Una cama con sábanas blancas, un pequeño escritorio junto a la ventana que daba a la tranquila calle, un interior minimalista de colores apagados. Tilda llevaba ya 4 días aquí, desde que se marchó de casa de Brioni. Había elegido deliberadamente un hotel alejado del centro de Johnstown, donde había pocas posibilidades de encontrarse con conocidos. Después del escándalo de la fiesta de los Ingram,
Quería silencio y anonimato. La oportunidad de pensar sin que la distrajeran las opiniones y las miradas comprensivas de los demás. Tilda se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando pensativa hacia la calle, donde las hojas amarillas caían sin prisa. Octubre estaba entrando en su apogeo, tiñendo la ciudad de tonos cobrizos y dorados. Le encantaba esta época del año, el momento en que la naturaleza se preparaba para el sueño invernal, desprendiéndose de hojas brillantes pero innecesarias. Tenía algo de purificador, en sintonía con su propio estado de ánimo. En la mesa que tenía delante había una tarjeta de visita con el nombre de Olivia Winthrop, una abogada de familia. Tilda quería informarse sobre sus derechos y opciones en caso de divorcio. Olivia era una mujer bajita, de mediana edad, ojos inteligentes y modales reservados. Escuchó atentamente la historia de Tilda, sin mostrar juicio ni excesiva simpatía, solo interés profesional. En su caso, dijo sorbiendo su té verde, las cosas pueden ir relativamente bien si usted y su marido llegan a un acuerdo. Su casa común, sus cuentas bancarias, todo eso puede dividirse sin demasiada dificultad si abordan el asunto con sensatez. Tilda asintió, recordando aquella conversación. Olivia le había dado algunos consejos útiles, pero sobre todo una sensación de control sobre la situación. Ahora Tilda sabía que tenía opciones, un plan de acción. Ya no se sentía como una figura pasiva en el juego de otra persona. El teléfono del escritorio vibró. Tilda miró la pantalla y arrugó la nariz. Norris otra vez. Le había enviado al menos una docena de mensajes desde aquella noche y la había llamado más veces. Los primeros mensajes estaban llenos de ira y acusaciones, pero el tono había cambiado a uno más conciliador. En los últimos, simplemente le había pedido que se vieran, insistiendo en que necesitaban hablar. Tilda suspiró y descolgó el teléfono. Tal vez Olivia tuviera razón. Realmente necesitaban hablar en persona si querían evitar un divorcio complicado. Abrió el mensaje. Tenemos que vernos. Entiendo que estés enfadada, pero tenemos que decidir qué hacer a continuación. Respóndeme, por favor. Tras pensárselo un momento, Tilda escribió una breve respuesta. De acuerdo. Mañana a la 1, en el Cadman's Café de Oak Street. Había elegido el lugar deliberadamente. Un pequeño café en la parte comercial de la ciudad, lo bastante público como para que Norris no montara una escena, pero tampoco demasiado concurrido. Miércoles 1 de la tarde, una hora en la que no solía haber mucha gente. La respuesta de Norris llegó casi al instante. Allí estaré. Tilda colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Mañana hablaría por fin con su marido. Probablemente la última conversación seria que tendría antes de que comenzara el proceso de divorcio. Extrañamente, no sintió miedo, ni siquiera mucha excitación, solo una tranquila determinación. Pasó el resto del día ocupándose de sus asuntos cotidianos. Un viaje a la oficina de Crystal and Fawcett para recoger los papeles de la tasación del antiguo juego de diamantes, unas cuantas llamadas telefónicas a clientes, un almuerzo con Brioni. La vida ordinaria seguía su curso, y eso en sí mismo era asombroso. Cómo el mundo no se detiene, incluso cuando tu universo personal se pone patas arriba. Por la noche, tumbada en la cama, Tilda imaginó la reunión de mañana. ¿Qué diría Norris? ¿Intentaría reconquistarla? ¿O simplemente querría negociar los detalles prácticos de la despedida? ¿Y qué sentía ella por él ahora? La última pregunta le hizo dudar. Los primeros días después de la fiesta en casa de los Ingram, había estado demasiado conmocionada para ordenar sus emociones. Ahora que el shock había pasado, Tilda podía admitirlo por fin. No había sentido nada parecido al amor por Norris. Tal vez en algún momento sintió algo. Simpatía, respeto, afecto. Pero años de distanciamiento y formalidad habían castrado esos sentimientos, dejando solo la costumbre y una vaga irritación. Ella no lo odiaba. Eso sería una emoción demasiado fuerte para su descolorida relación. Solo quería seguir adelante. Empezar un nuevo capítulo en el que no hubiera fingimientos ni compromisos con sus propios deseos. Con estos pensamientos, Tilda se durmió, solo para despertarse a la mañana siguiente con la cabeza despejada y una firme resolución. El Cadman Café estaba en la esquina de Oak Street y la Cuarta Avenida, un establecimiento discreto con grandes ventanales y un interior sencillo. Tilda llegó 15 minutos antes de la hora acordada. Pidió una taza de té y eligió una mesa en la esquina,
desde donde se veía claramente todo el local. Llevaba un estricto vestido azul marino y un mínimo de joyas, solo pendientes de perlas, herencia de su abuela. Nada de anillos, pulseras ni collares, sobre todo los que le había regalado Norris. Quería parecer serena y segura de sí misma, sin una pizca de sentimentalismo. Norris se presentó a la 1 en punto. La puntualidad siempre había sido una de sus cualidades que Tilda apreciaba. Llevaba un traje de negocios. Probablemente venía directamente de la clínica. Tilda se dio cuenta de que parecía cansado. Tenía unas ojeras que antes no tenía y sus rasgos se habían afilado. Tilda, asintió brevemente, sentándose frente a ella. Norris, respondió ella con una inclinación de cabeza igualmente contenida. Por un momento hubo una pausa incómoda entre ellos. Una situación extraña para personas que habían vivido juntas durante 11 años. La camarera se acercó a la mesa y Norris pidió un café solo sin mirar la carta. «¿Qué tal está?», preguntó cuando la camarera se alejó. «Estoy bien», se encogió de hombros Tilda. «¿Y tú?» «He estado mejor». Se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella recordaba de su primera cita. Un signo de nerviosismo, poco característico del normalmente seguro Norris. Los últimos días habían sido difíciles. «Me lo imagino», dijo Tilda, aunque en realidad no pensaba mucho en cómo estaba afectando el escándalo a su marido. «¿Cómo reaccionó la clínica?» Norris arrugó la nariz. «¿Cómo crees?» Miradas oblicuas, susurros a sus espaldas. «Prescott canceló mi operación del lunes. Dijo que parecía cansado». Sonrió amargamente. «Por primera vez en 5 años». La camarera le trajo el café, y Norris tomó un sorbo, como si tratara de ganar tiempo antes de la inevitable conversación. «¿Y Jasmine?», preguntó Tilda, sorprendida por su propia curiosidad. Norris volvió a arrugar la nariz, esta vez con más fuerza. «Ya no hablamos. Ella no quiere verme». «No me extraña», comentó Tilda. «¿Sabes?». Norris se inclinó hacia adelante, con la voz más baja y tensa. «Todo esto podría haberse evitado. Si hubieras hablado conmigo antes, decirme lo que sabías sobre Jasmine, sobre el collar. ¿Por qué la humillación pública?» «Ya está», pensó Tilda. «Allá vamos. El culpar, el señalar con el dedo». «No estaba planeando una humillación pública», respondió con calma. «Fue Jasmine quien me arrancó el collar. Solo dije la verdad cuando me di cuenta de que ya no tenía sentido ocultarlo». «¿Y no podías esperar a llegar a casa?», sonaba muy enfadado. «¿Tenías que obligarme para ponernos en ridículo delante de todos?». «¿Qué habría cambiado, Norris?». Tilda lo miró detenidamente. «Si lo hubiéramos hablado en privado en casa, ¿habrías admitido tu traición? ¿Te habrías disculpado? ¿Sugerido un nuevo comienzo?». Norris apartó la mirada, y el gesto dijo más a Tilda de lo que podrían decir las palabras. «No se trata solo de Jasmine», continuó. «Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de que ella llegara. Vivíamos como vecinos, no como marido y mujer, compartiendo una casa, pero no una vida». «¿Y de quién era la culpa?». Norris volvió a mirarla, ahora con evidente reproche. «Siempre has sido tan fría, distante. Nunca te interesó realmente mi trabajo, mis logros. Siempre inmerso en tu mundo de piedras y joyas». Tilda escuchó estas palabras con una extraña calma. Antes habrían podido herirla, ponerla a la defensiva o justificarla. Ahora simplemente se le escapaban, sin dejar rastro. «Quizá tengas razón», dijo, sorprendiéndose a sí misma y a Norris con aquella admisión. «Realmente no he sido una esposa perfecta, pero tampoco tú, Norris, has sido un marido perfecto. Ambos dejamos que nuestro matrimonio se convirtiera en una fachada, una forma vacía sin sustancia. Y no se trata de quién tiene más culpa. La cuestión es que ninguno de los dos era verdaderamente feliz». Norris se quedó en silencio, dando vueltas a su taza de café entre las manos. «Jasmine al principio solo era una distracción», dijo al fin. «Algo nuevo, excitante. Me admiraba, me miraba de una forma que hacía años que no me mirabas». «Lo entiendo», asintió Tilda, y era cierto. Entendía lo que impulsaba a Norris, la necesidad de validación, de la admiración que no recibía en casa. «Pero luego las cosas se complicaron», continuó. «Ella quería más, exigía que te dejara, que empezara una nueva vida con ella.
Yo no estaba preparado para eso. No quería arruinar lo que teníamos contigo. ¿Qué teníamos, Norris?, preguntó Tilda en voz baja. ¿Sinceramente? Él no contestó, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Nuestro matrimonio terminó mucho antes que Jasmine, dijo Tilda. Solo que no lo admitimos ni ante nosotros mismos ni ante el otro. Seguíamos representando papeles porque era más cómodo. ¿Y ahora qué?, preguntó Norris tras una larga pausa. He hablado con un abogado, respondió Tilda sin rodeos. Dijo que si llegábamos a un acuerdo amistoso, el divorcio no tardaría mucho. Norris se estremeció al oír la palabra divorcio, aunque parecía que debería habérselo esperado. ¿Así de fácil?, preguntó con amargura. 11 años y ya está. No es fácil. Tilda sacudió la cabeza. Pero inevitable. Los dos lo sabemos, Norris. Aunque no hubiera existido Jasmine, ni el escándalo de la fiesta, tarde o temprano habríamos llegado a esto. Nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe sobre el papel. Norris se terminó el café de un trago, como si necesitara algo fuerte en aquel momento. No estoy preparado para el divorcio, dijo, y por primera vez en toda la conversación hubo vulnerabilidad en su voz. Pase lo que pase, Tilda, formas parte de mi vida. Estoy acostumbrado a tenerte cerca. La costumbre no es amor, dijo ella suavemente. Tampoco es una base para el matrimonio. Tilda se terminó el té y dejó la taza con cuidado sobre el platillo. Propongo que lo hagamos civilizadamente, dijo. Venderemos la casa y nos repartiremos los beneficios. Dividiremos el resto de la propiedad según lo acordado. No pediré pensión, tengo suficientes ingresos con mi trabajo. No tiene sentido convertir una ruptura en una guerra. Norris parecía perdido. Ese hombre fuerte y seguro de sí mismo que siempre había tenido el control de todos los aspectos de su vida, parecía ahora confuso y vulnerable. ¿Y si te dijera que te quiero?, preguntó, y le tembló la voz. ¿Que quiero arreglar las cosas? Tilda lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero o solo se aferraba a lo conocido. No estás diciendo eso, observó ella. Estás preguntando qué pasaría si lo dijeras. Es diferente, Norris. Abrió el bolso y sacó una pequeña tarjeta de visita. Estos son los contactos de mi abogada, Olivia Winthrop. Está especializada en divorcios amistosos. Prefiero que te pongas en contacto con ella o que busques tu propio representante. Será más fácil para los dos. Tilda dejó la tarjeta sobre la mesa y se levantó. Lo siento, pero tengo que irme, dijo. Tengo una reunión con un cliente a las 2:30. Tilda. Se levantó también Norris, mirándola con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿De verdad estás dispuesta a tirar por la borda todo lo que teníamos? No queda nada, Norris, respondió ella en voz baja. Solo un hábito y una dirección común. Creo que los dos nos merecemos algo mejor que eso. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del café, sintiéndose extrañamente ligera. Había esperado que la conversación fuera más dura, que Norris gritara o suplicara, que ella misma experimentara dudas o dolor, pero nada de eso ocurrió. Solo una tranquila constatación. Su matrimonio había terminado. Fuera, el sol de otoño brillaba, pintando las hojas caídas en tonos dorados. Tilda respiró profundamente el aire fresco y se dirigió a su coche. Tenía un día de trabajo por delante, inspeccionar y tasar un cargamento de joyas antiguas traídas de Europa para subastar. La oficina de Crystal and Facet estaba en un antiguo edificio del centro de la ciudad, una pequeña sala con buena iluminación y mesas especiales para trabajar con piedras preciosas. Tilda se alegró de volver al trabajo. Apenas había hecho tasaciones en los últimos días, ya que se había concentrado en negociar con su abogado y en buscar un alojamiento temporal. Su escritorio estaba perfectamente organizado, todo en su sitio, sin desorden. Tilda siempre se sentía tranquila y confiada en este espacio. Aquí era una experta, una profesional cuya opinión se respetaba y valoraba. No era la señora Crispin, ni la esposa de un famoso cardiólogo, sino Tilda Crispin, la experta en piedras preciosas. La caja con las nuevas joyas a valorar ya la estaba esperando. Una pequeña caja fuerte que había sido entregada por un mensajero de la casa de subastas Emerald. Tilda la abrió con una llave especial y empezó a sacar las piezas con cuidado, colocándolas sobre un paño suave. La colección era impresionante. Broches Art Deco con diamantes y ónice, un fino collar de perlas rosas,
un par de pendientes antiguos con rubíes. Pero el principal tesoro era el brazalete, una enorme pulsera con grandes aguamarinas enmarcadas por pequeños diamantes. Tilda lo tomó en sus manos, sintiendo una agradable pesadez. Bajo la lupa, las piedras revelaban sus secretos, pequeñas inclusiones que indicaban su edad y origen, peculiaridades del corte que hablaban del artesano que las había trabajado. Tilda se sumergió en su trabajo, olvidando la hora y su reciente conversación con Norris. Tras 2 horas de minucioso estudio, dejó a un lado la última joya y empezó a rellenar los formularios de evaluación. Cada artículo recibía una descripción detallada, una estimación de su estado y un valor preliminar para la subasta. Terminado el papeleo, Tilda se reclinó en la silla y se frotó los ojos. Solo ahora se daba cuenta de lo cansada que estaba. La tensión de los últimos días, las noches en vela en el hotel, la emotiva conversación con Norris, todo ello le había pasado factura. Sin embargo, a pesar del cansancio, se sentía extrañamente eufórica. Por primera vez en mucho tiempo, Tilda podía mirar al futuro sin tener que fingir ni ajustarse a las expectativas de los demás. Su vida ya no estaba ligada a la de Norris. Sus decisiones ya no dependían de sus planes o estados de ánimo. Recordó las palabras de Brioni sobre Crystal Eye, su viejo sueño de abrir su propia joyería. Quizá ahora fuera un buen momento para retomar esos planes. Empezar un nuevo capítulo no solo en su vida personal, sino también en la profesional. La oficina estaba tranquila. Su compañero Víctor había salido a comer y no solía haber clientes a esas horas. Tilda sacó un cuaderno del cajón de su escritorio y empezó a esbozar ideas. Ubicación, concepto, inversión inicial. Si vendía la casa que Norris y ella compartían, su parte podría servir de base para el capital inicial. Por primera vez en años, Tilda se permitió soñar de verdad. No solo pensar en las posibilidades, sino considerarlas seriamente. Y eso la hizo respirar más tranquila, como si por fin se hubiera quitado el apretado corsé que le oprimía el pecho. Cerró el cuaderno y respiró hondo. Aún le quedaban muchos retos por delante. Los trámites del divorcio, encontrar un nuevo lugar donde vivir, tal vez montar su propio negocio. Pero ahora, sentada en su escritorio entre las gemas, que siempre habían sido su verdadera pasión, Tilda se sentía preparada para cualquier cosa. Cuando cerró su despacho al final del día, volvió a pensar en el collar de tanzanitas que había sido el catalizador de todo este cambio. Se preguntó qué habría hecho Norris con él. ¿Se lo habría dado a Jasmine en un intento de recuperar su favor? ¿O seguiría guardado en algún cajón de su escritorio como recordatorio de una relación rota? Sin embargo, ya no importaba. El collar, como su matrimonio con Norris, estaba en el pasado. Y el futuro dependía ahora de ella. Tilda salió al exterior, donde empezaba a oscurecer. La tarde otoñal envolvía a Johnstown en una suave penumbra en la que las luces de los escaparates y las farolas parecían especialmente brillantes. Respiró profundamente el aire fresco, impregnado de los olores de las hojas caídas y la lluvia lejana. Libre. Por fin era verdaderamente libre.